Dicen que los matrimonios terminan con gritos, con platos rotos o con portazos que hacen temblar las paredes. El mío no terminó así. El mío terminó con un susurro, en una fiesta de Navidad de la empresa mientras yo sostenía un vaso de agua con gas y trataba de ignorar el dolor de espalda de mi 8º mes de embarazo. Sofía tenía 23 años entonces. Era brillante, nueva en la oficina, y tenía esa clase de belleza depredadora que no necesita maquillaje. Se acercó a mí, me miró de arriba abajo, notando mis tobillos hinchados y mi postura cansada, y sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. Se inclinó como si fuera a compartir un secreto cómplice, y susurró: «Más te vale mejorar tu desempeño como esposa, Elena, o podría robártelo». Me reí. Pensé que era una broma de mal gusto, producto del alcohol barato de la fiesta. 3 meses después, Marcos estaba haciendo las maletas, y allí estaba ella, en mi propia sala de estar, ayudándolo a empacar mientras yo mecía a nuestra hija recién nacida, Mía. Antes de irse, Sofía me guiñó un ojo desde la puerta. «Te dije que te lo robaría». Han pasado 2 años desde ese día. Marcos y yo tenemos un acuerdo de custodia 50-50. Él se quedó con su crisis de la mediana edad y yo me quedé con la casa, los bienes y la dignidad. Mantuvimos la civilidad por las niñas, Lara y Mía, o al menos eso intentamos. Pero la paz es frágil cuando uno de los dos lados juega sucio. Todo cambió el junio pasado. Hasta ese momento los intercambios de las niñas eran rápidos y asépticos. Marcos llegaba, las niñas subían al auto y adiós. Pero ese martes el sedán de Marcos se detuvo frente a mi entrada y para mi sorpresa, la puerta del copiloto se abrió. Sofía bajó. Caminó hacia mí con esa confianza ensayada, casi teatral. Llevaba un vestido apretado y una mano protectora sobre un vientre que ya no estaba abultado. Sus ojos, normalmente afilados, estaban rojos e hinchados. Marcos bajó detrás de ella, luciendo incómodo, como un hombre que sabe que está caminando sobre un campo minado, pero no tiene el valor para detenerse. Se pararon frente a mí en el camino de entrada. El silencio era pesado, pegajoso. Las niñas miraban desde la ventana del salón, esperando la señal para salir. «Perdimos al bebé», dijo Sofía. Su voz tembló, buscando ese tono perfecto de tragedia. «Anoche». Se quedaron allí, los dos, mirándome. Había una expectativa palpable en el aire. Esperaban que yo, la mujer a la que destrozaron la vida, me derrumbara en condolencias. Esperaban un abrazo, una lágrima, un puente emocional que validara su dolor y, de paso, su relación. Miré a Marcos, luego miré a Sofía. No sentí nada, ni alegría, ni tristeza, solo un vacío frío y funcional. Mía tiene una fiesta de cumpleaños mañana a las 3 y Lara tiene gimnasia a las 5. No llegues tarde, Marcos. La cara de Sofía se contorsionó. La máscara de dolor frágil cayó instantáneamente, revelando la furia que hervía debajo. «Eres una perra sin corazón», gritó, su voz rebotando en la fachada de mi casa. «Acabamos de perder a nuestro hijo y tú solo piensas en los horarios. Soy un ser humano». Marcos dio un paso adelante, intentando recuperar el control, pero su defensa fue patética. «Elena, por favor, muestra un poco de humanidad. Ella está sufriendo. Independientemente de lo que pienses, ella es la madrastra de tus hijas. Merece respeto». Me acerqué un paso, invadiendo su espacio personal por primera vez en años. Bajé la voz para que las niñas no pudieran oírme. «Ella no es su madrastra, Marcos. Es la mujer por la que dejaste a tu familia. No me importa su dolor, no me importa su vida, y ciertamente no le debo mi simpatía. Recojan a las niñas y váyanse». Marcos me insultó entre dientes, subió a las niñas al auto y arrancó, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. Entré a la casa, cerré la puerta y exhalé, pensando que ese sería el final del drama por esa semana. Me equivoqué. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio de la casa. No era un llanto de berrinche, era el sonido del terror puro. Corrí escaleras arriba hacia la habitación de Mía. La encontré sentada en la cama, empapada de suéter, con los ojos desorbitados mirando hacia la ventana oscura. «Mamá», sollozó cuando me vio, aferrándose a mí con una fuerza desesperada. «¿De verdad te vas a ir?» «¿Qué? No, cariño, estoy aquí». Le acaricié el cabello, confundida. «¿Tuviste una pesadilla?» Mía negó la cabeza contra mi pecho, temblando. «Ella dijo que ibas a irte, dijo que ya no nos querías». Sentí un frío repentino en la nuca. No era una pesadilla. Alguien había plantado una semilla podrida en la mente de mi hija de 6 años, y yo tenía la terrible sospecha de saber exactamente quién era la jardinera. La semana siguiente pasó en una nebulosa gris y pesada. La casa, que solía ser un refugio de risas y desorden infantil, se sentía extraña, silenciosa. Lara y Mía regresaron de su fin de semana con Marcos actuando diferente. No era rebeldía, era miedo. Lara, mi hija de 8 años, siempre ha sido mi sombra. Me contaba todo, quién le gustaba en el recreo, qué niña fue mala en la fila del almuerzo, pero ahora apenas me miraba a los ojos.
Se encerraba en su habitación con el iPad de la escuela y cuando entraba a darle las buenas noches, escondía la pantalla contra su pecho como si estuviera traficando secretos de Estado. El martes por la noche, mientras las acostaba, el dique se rompió. Mía ya estaba dormida, agotada por otra noche de terrores nocturnos, pero Lara estaba sentada en su cama, abrazando a su conejo de peluche con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Me senté en el borde del colchón para arroparla. «Mamá», susurró, su voz apenas audible en la penumbra. «¿Es verdad?» Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué cosa, cariño?» Lara levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, esa mirada de traición que ningún niño debería tener jamás. «¿Tienes novio? ¿Nos vas a dejar por él?» El mundo se detuvo. «¿Qué?», logré decir, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. «Lara, no tengo novio. Nunca las dejaría». «¿Quién te dijo eso?» Ella dudó, mordiéndose el labio. Miró hacia su mochila escolar, tirada en la esquina. «La tía Sofía me lo dijo. Me mandó la foto». Sentí que la sangre se me heló. «¿Sofía? ¿Cómo te mandó una foto, Lara? No tienes teléfono». «En el iPad», confesó, rompiendo a llorar. «En la aplicación de mensajería de la escuela. Ella dijo que no te lo dijera, que era nuestro secreto para protegerme». Me levanté despacio, con una calma aterradora que no sentía por dentro. Fui a su mochila, saqué el iPad escolar con su funda de goma rosa y me senté de nuevo en la cama. Desbloqueé la pantalla. El brillo azul iluminó la habitación oscura. Abrí la aplicación de mensajería. Esperaba encontrar un par de mensajes tontos, quizás algún comentario pasivo-agresivo. Lo que encontré fue una carnicería psicológica. Había docenas de hilos de conversación, meses de ellos. «Tu mamá se quejó con tu papá de tener que cuidarlas otra vez. Escuché a tu mamá decirle a alguien por teléfono que desearía no haber tenido hijos nunca. Tu papá las ama mucho más que ella. Cuando su mamá les grite, recuerden que siempre pueden venir a vivir con nosotros para siempre». Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que casi dejo caer la tableta. Esta mujer, esta extraña que llevaba 2 años intentando borrarme, había estado susurrando veneno directamente en los oídos de mis hijas día tras día mientras estaban bajo mi propio techo. Y entonces vi el último mensaje, el que Lara había mencionado. Estaba marcado como urgente. Hice clic. La imagen tardó 1 segundo en cargar. Era una foto mía, o al menos mi cara. Alguien, Sofía, había tomado una foto de mi perfil de Facebook y la había editado torpemente con Photoshop sobre el cuerpo de una mujer abrazada a un hombre desconocido en un aeropuerto, con maletas a sus pies. El texto debajo decía: «Mamá tiene un nuevo novio y ya tiene los pasajes comprados. Planea irse este fin de semana y dejarlas atrás. Lo siento mucho, princesas. Papá y yo nunca les haríamos esto». El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Miré a mi hija, encogida en su cama, esperando que yo confirmara su peor miedo, que su madre era un monstruo que estaba a punto de abandonarla. «Lara, escúchame», dije, y tuve que esforzarme para que mi voz no sonara como el rugido de furia que tenía atascado en el garganta. «Esta foto es falsa, es un dibujo malo hecho en una computadora. Mamá está aquí, mamá nunca se va a ir». La abracé hasta que dejó de temblar, hasta que su respiración se acompasó con la mía. Pero yo no podía calmarme. Mientras acariciaba su cabello, mis ojos seguían fijos en la pantalla del iPad, en esa lista interminable de mentiras diseñadas para romper el corazón de una niña de 8 años. Sofía no estaba simplemente dolida por su aborto. No estaba siendo una madrastra difícil. Esto era guerra, y ella acababa de cometer el error de atacar a mis hijas en su santuario. Mañana iba a arder Troya, pero primero tenía que visitar la escuela. A la mañana siguiente, no fui al trabajo. No podía. Mi mente era un hervidero de imágenes de la noche anterior. Los ojos aterrorizados de Lara, los meses de manipulación escondidos en la mochila escolar de mis hijas. Dejé a las niñas en la escuela como siempre, pero en lugar de conducir a la oficina, me dirigí directamente a la administración. Entré con la determinación fría de alguien que tiene un arsenal nuclear en su bolso. Necesito hablar con la directora y con el encargado de tecnología, ahora. La secretaria debió ver algo en mi cara porque ni siquiera me pidió cita. 10 minutos después, estaba sentada frente a la directora Hernández y Javier, el técnico de TI de la escuela, un chico joven con gafas gruesas que parecía querer estar en cualquier otro lugar.
Señora, entendemos su preocupación, pero, comenzó la directora, con ese tono condescendiente reservado para madres histéricas. No, no lo entienden, la corté, sacando el iPad de Lara de mi bolso y poniéndolo sobre su escritorio con un golpe seco. Desbloqueen esto, miren la aplicación de mensajes. Javier tomó la tablet, tecleó algo rápido y frunció el ceño. ¿Quién es tía Sofía?, preguntó, confundido. El sistema la tiene registrada como tutor legal con privilegios de comunicación. Sentí que me hervía la sangre. Sofía no es su tía, no es su tutor legal, es la novia de mi exmarido y ha estado usando su sistema seguro para enviar mensajes de odio a mis hijas durante 6 meses. El rostro de la directora cambió de la molestia a la alarma pura a medida que Javier le pasaba la tablet. Leyó en silencio. Tu mamá no te quiere. Papá y yo te amamos más. La foto editada del aeropuerto. Su expresión se endureció. Esto es una violación grave de nuestros protocolos de seguridad, admitió pálida. Alguien creó una cuenta falsa para eludir los filtros. Quiero esa cuenta bloqueada. Quiero un reporte completo de cada vez que se conectó. Y quiero que bloqueen cualquier comunicación externa en los dispositivos de mis hijas. Si un maestro necesita hablar con ellas, que me llame a mí. Hecho, dijo Javier, tecleando furiosamente. La estoy bloqueando ahora mismo y reportando la IP. Salí de la escuela con una copia impresa de los registros de chat, 12 páginas de veneno puro. Era hora de confrontar al portador. Esperé a Marcos en el estacionamiento de su trabajo a la hora del almuerzo. Lo vi salir, charlando con un colega, riendo despreocupadamente. Esa risa me enfureció más que cualquier otra cosa. Mientras mis hijas tenían pesadillas, él vivía su vida como si nada. Caminé hacia él. Tenemos que hablar, ahora. Su sonrisa se borró. Elena, ¿qué haces aquí? Si es por lo del otro día, Sofía está muy sensible y... Cállate, le espeté, empujando el legajo de papeles contra el pecho. Lee. Marcos tomó los papeles, confundido. ¿Qué es esto? Es lo que tu novia ha estado haciendo mientras tú jugabas a la casita feliz. Lee la página 3. Lo vi leer. Al principio, su expresión era de incredulidad, luego confusión y finalmente horror. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al llegar a la parte de la foto editada. Esto, balbuceó, levantando la vista. Ella les dijo que te ibas. Les dijo que las iba a abandonar, Marcos. Les hizo creer que su mamá no las quiere. Lara me preguntó anoche si era verdad. Mía ha vuelto a mojar la cama. La mano de Marcos temblaba ligeramente sosteniendo los papeles. Ella no haría esto. Sofía solo trata de acercarse a las niñas. Es joven, a veces no piensa. No te atrevas, grité, y no me importó quién mirara. No te atrevas a justificar esto. Editar una foto para aterrorizar a una niña de 8 años no es intentar acercarse. Es abuso psicológico, Marcos, y tú lo permitiste al meter a esa mujer en sus vidas. Marcos se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que conocía bien. Hablaré con ella, le diré que esto tiene que parar. No es suficiente, dije, acercándome un paso más. Esto no es un error, es maldad pura. Sofía no vuelve a ver a mis hijas, ni en los intercambios, ni en tu casa, ni en ninguna parte. Si ella está cerca, las niñas no van contigo. Punto. No puedes hacer eso, Elena. Tengo derechos de visita. Inténtalo. Llévame a la corte con estos mensajes como evidencia. A ver qué dice un juez sobre tu novia acosando menores. Marcos bajó la mirada, derrotado. Sabía que tenía razón. Está bien, lo arreglaré, lo prometo. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto, con los hombros caídos. Pero mientras lo veía alejarse, no sentí relieve. Sentí una inquietud profunda en el estómago. Marcos creía que podía arreglarlo hablando, pero yo sabía algo que él todavía se negaba a ver. No se puede razonar con la locura, y Sofía acababa de perder su acceso directo a sus víctimas. La reacción no se haría esperar. La sala de espera de la doctora Castillo olía a lavanda y desinfectante, una mezcla extraña que siempre me revolvía el estómago. Llevaba a las niñas a terapia 2 veces por semana desde el incidente del iPad. Lara había dejado de hablar casi por completo en casa, y Mía seguía despertándose a gritos. La doctora Castillo salió de su consultorio con esa expresión profesionalmente neutra que los terapeutas perfeccionan, pero había algo en sus ojos, una tensión en la mandíbula. Elena, ¿puedes entrar un momento? Las niñas están dibujando fuera con la asistente. Me senté en el sillón de cuero, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. ¿Qué pasa? ¿Están peor? La doctora abrió su carpeta y suspiró. Lara me contó algo hoy, algo que Sofía le dijo hace unos meses y que no se atrevía a repetir. ¿Qué más le dijo?, pregunté, preparándome para otro mensaje de odio sobre mí. No fue sobre ti esta vez, Elena, fue sobre Marcos. La doctora Castillo se inclinó hacia adelante. Sofía le dijo a Lara
que su padre siempre quiso tener hijos varones, que la razón por la que se fue de casa no fue por otra mujer, sino porque tú solo le diste niñas inútiles. Le dijo que Marcos las ve como una decepción y que estaba esperando tener un hijo de verdad con ella para ser feliz. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Le dijo eso a una niña de 8 años? Sí, y Lara lo creyó. Lleva meses cargando con la culpa de la ruptura de su familia, pensando que si hubiera nacido niño, su papá se habría quedado. Eso explica su retraimiento, su falta de autoestima. Salí de la consulta temblando de una rabia tan fría y absoluta que me asusté de mí misma. Llamé a Marcos desde el auto mientras las niñas se abrochaban los cinturones en el asiento trasero. «Lee el informe que te acabo de enviar», dije, cuando contestó. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Solo escuchaba su respiración, cada vez más agitada. «Esto es mentira», susurró, finalmente, con la voz quebrada. Mis hijas son mi vida, Elena. Nunca quise un niño por encima de ellas. Nunca. Lara cree que sí, porque tu novia se lo metió en la cabeza para asegurarse de que no compitan por tu atención. Escuché un sollozo ahogado al otro lado. Marcos estaba llorando. Voy a hablar con ella. Esto se acabó. Esa noche, Marcos me llamó tarde. Sonaba agotado, derrotado. Hablé con Sofía. Admitió que lo dijo. ¿Y? Dijo que solo estaba tratando de prepararlas para la realidad de tener un hermano algún día, que no tuvo mala intención. Me reí, un sonido seco y sin humor. Le dijo a tu hija que es una decepción genética, Marcos. Eso no es preparar, eso es tortura. ¿Qué vas a hacer? Le dije que necesito un tiempo, que no puede ver a las niñas. Se puso histérica, me acusó de elegirme a ti antes que a ella. Pero me mantuve firme. No las verá, Elena, te lo prometo. Colgué, sintiendo una pequeña victoria. Por primera vez en 2 años, Marcos parecía estar despertando del hechizo. Las niñas estaban a salvo, al menos por ahora. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Marcos veía a las niñas solo, en parques o restaurantes, lejos de su apartamento y lejos de Sofía. Lara empezó a sonreír un poco más. Mía dejó de mojar la cama 2 noches seguidas. Empecé a relajarme, bajé la guardia. Pensé que lo peor había pasado, que la tormenta digital se había disipado. Pero entonces empecé a notar el coche. Al principio pensé que era casualidad. Un sedán azul oscuro, modelo antiguo, estacionado al otro lado de la calle cuando salía a trabajar por la mañana. El mismo sedán azul oscuro estaba allí cuando regresé con las compras por la tarde. Y cuando apagué las luces de la sala esa noche y miré por la ventana a través de las cortinas, el sedán azul seguía allí, con el motor apagado, y una silueta sentada en el asiento del conductor, inmóvil, mirando directamente hacia mi casa. Sofía no se había rendido, solo había cambiado de táctica. Había salido de las pantallas para entrar en mi calle. La paranoia es un veneno que se filtra despacio. Al tercer día de ver el sedán azul, dejé de ser una mujer precavida para convertirme en un animal acorralado. Revisé las grabaciones de la cámara del timbre y sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No era imaginación mía. Sofía no solo pasaba por allí, se quedaba. Lunes, 3 horas. Martes, desde las 6 de la mañana hasta que dejé a las niñas en la escuela. Le envié las capturas de video a Marcos con un mensaje escueto. Tu novia está vigilando mi casa. Haz que pare o llamo a la policía. Su respuesta fue una llamada inmediata. Su voz sonaba al borde del colapso. Me juró que hablaría con ella, que Sofía estaba pasando por un mal momento tras el aborto y la separación temporal. Siempre excusas, siempre el maldito beneficio de la duda para el verdugo. Esa noche, el aire en la casa se sentía denso, como si las paredes se estuvieran cerrando. Cenamos en silencio. Lara, que ya empezaba a recuperar algo de color, me miraba con sospecha cada vez que yo me acercaba a la ventana para comprobar si la sombra azul seguía allí. ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Lara, dejando el tenedor. Nada, cariño, solo revisaba el clima. Mentí. El corazón me latía con una fuerza sorda en los oídos. Las acosté temprano y me aseguré de cerrar cada cerradura, cada pestillo, cada ventana. Me senté en la sala, a oscuras, con el teléfono en la mano vigilando la pantalla de seguridad. El sedán se había ido alrededor de las 10. Por fin, un respiro. Me quedé dormida en el sofá, agotada por la vigilia. A las 3 de la mañana, un ruido me sacudió. No fue un grito esta vez, fue un golpe seco, rítmico. Toc, toc, toc. Provenía de la planta alta, de la habitación de Lara.
Subí las escaleras de 2 en 2, con el pulso a 1000. Entré en el cuarto y encontré a mi hija mayor sentada en la cama señalando la ventana con un dedo tembloroso. No había nadie afuera, solo la oscuridad del jardín trasero. Pero cuando encendí la luz y me acerqué al vidrio, vi algo que me hizo querer vomitar. Había un pedazo de papel doblado pegado con cinta adhesiva por el lado de afuera del cristal. Abrí la ventana con las manos entumecidas por el miedo. Alguien tenía que haber usado una escalera o trepar por el enrejado del porche para llegar hasta allí. Desdoblé la nota. La caligrafía era errática, apretada, como si hubiera sido escrita con una urgencia febril. Las extraño tanto, niñas. Su padre y yo las amamos más de lo que mamá jamás podrá. Pronto estaremos juntos otra vez. Yo soy la madre que merecen. ¿Es de la tía Sofía?, dispersó Lara, desde la cama. Su voz era un hilo de puro terror. ¿Estaba fuera de mi ventana? No pude responderle. Mi mente estaba procesando la imagen de esa mujer en medio de la noche, trepando hasta el segundo piso solo para dejar un mensaje de odio. Esto ya no era una disputa por la custodia, era el comportamiento de alguien que había perdido el contacto con la realidad. Llamé a Marcos, no me importó la hora. Cuando contestó, le grité hasta que mi garganta ardió. Está en mi jardín, está pegando notas en las ventanas de mis hijas mientras duermen. Si no vienes ahora mismo a llevarte a esta loca, voy a presentar cargos por acoso criminal y te juro por Dios que nunca volverás a ver a las niñas. Marcos llegó 20 minutos después, pálido, con la cara descompuesta. Le entregué la nota por la rendija de la puerta. Se quedó mirándola y por primera vez en toda esta pesadilla vi que el hombre que había sido mi esposo finalmente comprendía la magnitud del monstruo que había alimentado. Voy a hablar con ella, balbuceó, pero su voz ya no tenía convicción. No, Marcos, vas a hacer más que hablar, dije, señalando el teléfono con el que ya estaba marcando el número de la policía. Vas a decirle que se acabó, porque si vuelve a pisar mi propiedad, la próxima vez no te llamaré a ti, llamaré a un abogado para que te quite hasta el apellido. Esa noche, mientras los oficiales tomaban mi declaración y Marcos se hundía en el sofá con la cabeza entre las manos, supe que habíamos cruzado un punto de no retorno. Sofía ya no quería robarse a mi esposo, ahora quería robarme a mis hijas, y una mujer que escala paredes en la oscuridad no se detiene con una conversación. El silencio que siguió la visita de la policía fue peor que los gritos. Marcos se fue de mi casa al amanecer, con los hombros hundidos y la nota de Sofía arrugada en el bolsillo. Durante los 2 días siguientes no supe nada de él. El sedán azul tampoco apareció, pero no me sentía aliviada. Me sentía como alguien que observa el retroceso del mar antes de un tsunami. El sábado por la tarde, Marcos me citó en una cafetería neutral. Parecía haber envejecido 10 años en 48 horas. Sin decir una palabra, puso su teléfono sobre la mesa y me mostró una cadena de mensajes. Eran de Sofía, cientos de ellos. ¿Por qué las eliges a ellas sobre mí? Yo soy la que te ama, no esa perra amargada. Esas niñas ni siquiera te valoran, solo son un recordatorio de tu fracaso. Seguí bajando. El tono cambiaba de la súplica a la amenaza pura. Si me dejas, me aseguraré de que todos sepan qué clase de padre eres. Diré que eres un abusador, diré que me golpeaste. Te arruinaré, Marcos. Si yo no tengo mi familia, tú no tendrás nada. He terminado con ella, Elena, dijo él, con una voz que apenas era un susurro. Saqué mis cosas del apartamento mientras ella no estaba. Le dejé el anillo en la mesa. No puedo más. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté, sintiendo un nudo de pánico en la garganta. No lo sé. No deja de llamar desde números diferentes. Regresé a casa con una sensación de urgencia visceral. Metí a las niñas y cerré todo. Cenamos en la cocina, tratando de fingir normalidad, cuando el sonido que más te mira rompió la paz, el chirrido de unos neumáticos frenando a seco frente a mi entrada. Luego, el golpe violento de una puerta de coche. «Elena, abre la maldita puerta». El grito de Sofía atravesó las paredes, agudo y desquiciado. «Mía, Lara, arriba, ahora, cierren la puerta con llave y no salgan», ordené. Mis hijas corrieron por las escaleras. Sus rostros eran máscaras de puro terror. Me acerqué a la ventana de la sala. Sofía estaba en mi jardín. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta sin mangas a pesar del frío. Su maquillaje estaba corrido, dándole un aspecto espectral bajo las luces de la calle. Empezó a golpear la puerta principal con los puños, con una fuerza que hacía vibrar el marco. «¡Me lo robaste!», chillaba. «Él era mío. Yo gané. Le lavaste el cerebro con tus mentiras». Llamé al 911 mientras retrocedía hacia la cocina.
agarrando un cuchillo de carnicero solo por el peso, por sentir que tenía algo con qué defenderme. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de la operadora sonaba tan lejana. Mi vida y las de mis hijas corre peligro. Hay una mujer intentando derribar mi puerta. Tiene antecedentes de acoso. Por favor, envíen a alguien ya. En ese momento, el coche de Marcos entró en la escena. Bajó corriendo y trató de sujetar a Sofía por los hombros, pero ella se retorció como un animal herido, escupiéndole insultos, gritando que las niñas no significaban nada, que eran estorbos para su futuro. Cuando las sirenas de policía finalmente inundaron la calle, Sofía no se detuvo. Miró directamente a la ventana donde yo estaba escondida y gritó una última frase antes de que los oficiales la inmovilizaran contra el capó del coche. No te servirá de nada, Elena. Aunque me lleven, ellas ya saben que no las quieres. Ese veneno no se quita. Mientras la metían en la patrulla, vi a mis vecinos grabando desde sus porches. Vi a Marcos caer de rodillas en mi entrada, llorando con la cabeza entre las manos. Pero lo único que podía oír era el silencio que venía del piso de arriba, donde mis hijas se escondían de un monstruo que yo no había sabido mantener lejos. El silencio que siguió al arresto de Sofía fue una trampa. No era paz, era el vacío que deja una granada justo antes de fragmentarse. A la mañana siguiente, Marcos me llamó con la voz temblorosa. Sofía había salido bajo fianza. Sus padres, convencidos de que su pequeña era la víctima de un complot de una exesposa celosa, habían pagado el precio de su libertad. Y entonces comenzó el incendio. Sofía no volvió a mi jardín, pero incendió mi nombre en el mundo digital. Empezó a publicar en todas las redes sociales, etiquetando a conocidos mutuos, a la empresa de Marcos, incluso a los grupos de padres de la escuela. Publicó fotos llorando, fotos de su pérdida, acompañadas de textos largos y delirantes. Decía que yo era una psicópata manipuladora que había usado a mis hijas para envenenar a Marcos. Decía que él la había golpeado, que la había abandonado en su momento más vulnerable por mi culpa. La gente le está creyendo, Elena, me dijo Marcos por teléfono. Se escuchaba el sonido de un teclado de fondo. Estaba revisando los comentarios. Algunos clientes de la oficina han llamado preguntando por las acusaciones de abuso. Mi jefe quiere una reunión. Me senté en el suelo de la cocina, sintiendo cómo el mundo se volvía pequeño y asfixiante. Diles la verdad, Marcos. Muéstrales los mensajes. Pero ella borró todo de su lado. Está haciendo parecer que los mensajes de acoso fueron editados por ti. Es su palabra contra la mía. Pero Sofía cometió un error. Subestimó el rastro de su propia arrogancia. Mientras ella se hundía en su narrativa de mártir, alguien del pasado levantó la mano. Patricia, una antigua colega que estuvo en aquella fatídica fiesta de Navidad hace 2 años, publicó un comentario que se volvió viral en cuestión de horas. Era una captura de pantalla de la propia cuenta de Sofía de aquel entonces. En la foto, Sofía sonreía triunfal junto a un Marcos desprevenido, y la leyenda decía: «Le dije a esa esposa embarazada que mejorara su juego o le robaría a su hombre. Desafío aceptado. El premio ya es casi mío». El efecto fue instantáneo. La máscara de madrastra amorosa se pulverizó. Pero una mujer acorralada es más peligrosa que una mujer libre. El jueves, a mediodía, mi teléfono vibró con una notificación roja que me hizo saltar de la silla. Alerta de seguridad, Escuela Riverside. Llamé a la oficina de la escuela con el corazón en la garganta. «Es sobre la alerta», logré decir cuando la secretaria contestó. «Señora, quédese tranquila, las niñas están a salvo». La voz de la mujer sonaba tensa. La señorita Johnson intentó entrar al edificio. Dijo que tenía autorización de su exmarido para recoger a las niñas por una emergencia familiar. Nuestra seguridad la detuvo en la puerta gracias al bloqueo que usted solicitó. Se puso agresiva, intentó empujar a los guardias gritando que las niñas eran suyas. Tuvimos que escoltarla afuera y llamar a la policía. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Sofía ya no estaba jugando a las redes sociales. Había intentado llevarse a mis hijas a plena luz del día. 1 hora después, me llamó el detective asignado al caso. Su tono ya no era el de alguien que lidia con un drama doméstico. «Señora, hemos recolectado suficiente evidencia. El acoso digital, la violación de propiedad y ahora este intento de interferencia en la custodia. Esto ha escalado a un nivel criminal grave. Vamos a solicitar una orden de arresto inmediata, sin derecho a fianza por riesgo de fuga y peligro para menores. Necesito que me envíe cada captura, cada nota, todo. Vamos a terminar con esto». Colgué el teléfono, pero no sentí triunfo. Solo sentí el peso de la tierra quemada que Sofía dejaba a su paso. Ella estaba cayendo, sí, pero estaba decidida a arrastrarnos a todos al abismo. Con ella.
La última llamada del detective llegó un viernes por la tarde, justo cuando el sol se ocultaba tras los árboles del jardín, proyectando sombras largas y afiladas sobre el suelo de la sala. No hubo sirenas esta vez, solo el tono seco y profesional de un hombre que ha visto demasiada miseria humana. Se acabó, Elena. Sofía violó los términos de su fianza. Apareció en el apartamento de Marcos hace 2 horas. Intentó derribar la puerta con un extintor de incendios mientras gritaba que él tenía que aceptar su destino. Esta vez no habrá fianza. El juez la considera un peligro inminente para terceros. Se quedará en prisión hasta el juicio. Colgué el teléfono y me quedé allí, en la penumbra, escuchando el zumbido del refrigerador. Debería haber sentido una alegría explosiva, un triunfo de película, pero lo único que sentí fue un cansancio que me calaba hasta los huesos. El asedio había terminado, pero el mapa de mi vida estaba lleno de cráteres. Esa noche, Marcos durmió en mi sofá. No fue un reencuentro romántico, fue una medida de seguridad, un pacto entre 2 sobrevivientes que compartían las mismas cicatrices. Lo observé a la mañana siguiente mientras preparaba panqueques para las niñas. Lucía como un hombre que finalmente se había dado cuenta de que el premio que había ganado al dejar a su familia era en realidad un cáliz de veneno. «Ella nunca quiso a las niñas, ¿verdad?», me preguntó en voz baja mientras Lara y Mía reían en el piso de arriba. «No, Marcos», respondí, mirándolo fijamente. «Ella no quería a las niñas, ni siquiera te quería a ti. Quería mi vida, quería borrarme y usar mi piel para sentirse completa. Tú solo fuiste el vehículo». Él asintió, con los ojos empañados. Por primera vez en 2 años, no hubo excusas. No hubo «es que ella es joven» o «está pasando por un mal momento». Solo la cruda y fría verdad. Con el paso de las semanas, el silencio volvió a la casa, pero era un silencio diferente. Ya no era la calma tensa antes de la tormenta, sino el silencio de una reconstrucción. Lara volvió a hablar de la escuela, Mía dejó de buscar sombras detrás de las cortinas. La doctora Castillo dice que los niños tienen una resiliencia asombrosa, pero yo sé que en algún rincón de sus mentes, la imagen de una mujer trepando por su ventana siempre estará allí, agazapada. Sofía fue sentenciada meses después. Acoso, intento de interferencia en la custodia y denuncias falsas. No volverá a acercarnos a nosotros en mucho tiempo. Marcos vive ahora en un pequeño apartamento, solo, tratando de aprender a ser el padre que sus hijas merecen, lejos de las fantasías de nuevas familias y herederos varones. A veces, por la noche, me sorprendo mirando por la ventana hacia la calle oscura. Ya no busco un sedán azul, ya no espero una nota pegada al cristal. Pero he aprendido que el mal no siempre llega con cuernos y cola. A veces llega con 23 años, una sonrisa dulce y un susurro en una fiesta de Navidad. Me senté a la mesa con mis hijas, serví el jugo y escuché sus risas. El mundo afuera seguía siendo peligroso, pero dentro de estas 4 paredes, por fin volvíamos a ser dueñas de nuestra propia historia. El precio fue alto, pero la paz nunca supo tan dulce y al mismo tiempo tan amarga.